Ayer hemos visto un ejercicio de unión de soldadura en el plano. Hoy vamos a plantearles una unión de soldadura espacial, con lo que vamos a terminar este tema 1. Ahí tenemos el problema de un perfil T invertido unido a un soporte a través de la soldadura de filete perimetralmente aplicado en este perfil, y cuando la carga externa aplicada a la estructura se lo está haciendo en su extremo libre y centroide de la sección. Dice el problema en la figura FIB S100, que es esta. Ahí tenemos el perfil, el soporte y la soldadura perimetral en la T invertida, que aquí está en planta. El centroide de la sección del perfil, no de la soldadura, en el que estamos colocando los ejes referenciales en este punto inicial y donde está aplicada una carga con esas pendientes, una carga en el espacio. Aquí está la información. Cuando B1 es 10, T2 2 centímetros, T1 2 centímetros, H1 15 centímetros, longitud, esta longitud del perfil de 210 centímetros, espesor de la soldadura de 0,6 centímetros, XP que nos da la pendiente de la carga en el punto de aplicación, 4 y EP-3, ZP5. Esfuerzo de corte de la soldadura, o sea, de la calidad de la soldadura, de 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Carga P aplicada en el extremo libre y centroide del perfil T invertida. Determina la carga máxima P que puede soportar la unión soldado. Para proceder a resolver este problema, debemos plantear inicialmente el esquema de la soldadura. Debemos graficar el esquema de la soldadura, este esquema solo de la soldadura. Luego colocar ejes referenciales en el esquema de la soldadura. Para eso hemos dicho que vamos a despreciar esas pequeñas cantidades cuando el espesor es pequeño y vamos a tomar con el perímetro exterior del perfil en el que va la soldadura. Entonces le aplicamos eso, unos ejes referenciales, y luego determinamos el centroide. Determinado el centroide de la soldadura, colocamos los ejes centroidales y procedemos a descomponer la carga en este punto, donde esté aplicado, en las direcciones X, Y, Z, al punto. Luego debemos identificar dónde va a generarse los máximos esfuerzos. Nos están pidiendo la capacidad de la soldadura, no del perfil. Supuestamente el perfil va a soportar. Entonces lo que debemos hacer es referir el punto de máximo esfuerzo a la soldadura. Como la soldadura está entre el perfil y el soporte, entonces debo plantear un sistema equivalente de estas cargas a ese punto de soldadura, al centroide de la soldadura. Entonces determino el centroide de la sección, en ese centroide aplico las fuerzas y luego estas fuerzas traslado al centroide de la soldadura, más sus efectos de las excentricidades, y luego procedo a analizar punto por punto el comportamiento de la soldadura en ese punto donde va a generar el máximo esfuerzo.
Al ser esta estructura un volado, una ménsula, todas las cargas que inciden sobre este elemento, esta ménsula, van a transferirse a este punto de apoyo. Por tanto, este va a ser el punto o la sección de máximo esfuerzo. Por eso debemos plantear el sistema equivalente para este punto. Entonces, procedemos a eso. Solución. Ahí está la sección de la soldadura, el punto de unión. Vamos a referir los ejes U y B de tal manera que toda la sección se encuentre en la soldadura. Para esto necesitamos sacar tanto el centroide de la sección de la viga, sección T, como también de la soldadura. La carga no está aplicada en el centroide de la soldadura, en el extremo libre donde no hay soldadura. Y está aplicado en el centroide de la sección. Entonces debo referir luego al centroide de la soldadura. Para eso he determinado el espesor de la soldadura con ese criterio de tomar con seguridad este arco de cuarto de círculo por una superficie triangular de esta forma, en la que su altura es la garganta de falla. Y calculamos el TS, que es igual a este espesor multiplicado por el coseno de 45. Ahí tengo. US son la posición en U de la soldadura del centroide. Y BS son la posición del centroide de la soldadura. Aquí está la soldadura. La seccioncita de la forma de la soldadura aplicada. US es esta distancia y BS es esta distancia. Como podemos ver, esta US es de 0.2 centímetros, 2 milímetros estricto. Y el BS también 2 milímetros. Lo que quiero decir, al colocar los ejes referenciales de la soldadura aquí o aquí, directamente no hay gran variación. Lo ideal es colocar a través de este punto, como está colocado esto. ¿Ah? Entonces no hay mucho problema en que coloquemos los ejes en esta línea. Con esas posiciones le aplicamos la determinación del centroide de esta figura. Entonces voy a colocar el eje de referencia a través de esta línea. De tal forma, voy a colocar los ejes que toda la soldadura me quede en un solo cuadrante. Para eso me voy a ir a otra gráfica. Aquí. Ahí está la línea de la soldadura. Los ejes de referencia, BS, US. Estoy suponiendo en el perímetro exterior del perfil. Y las distancias UGS de este eje en la distancia horizontal al centroide de la soldadura y el BGS de la soldadura. Aquí en esta otra gráfica estoy mostrando los ejes referenciales que tienen la misma posición para lo que es el perfil. Y a eso le estoy llamando a la posición del centroide del perfil UGP y BGP y UGP, que representa el centroide de la sección transversal del perfil. La carga está aplicada en este perfil, en el centroide. Para eso estoy determinando esto. Una vez que he determinado este centroides, que es igual tanto para la soldadura como para la metodología es la misma, o para el perfil, aquí veo que la soldadura está compuesta de varios elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 elementos. Es del tipo de secciones rectangulares, por tanto es un elemento compuesto de figuras simples. Puedo aplicarle Steiner, es decir, el centroide en U va a ser igual a la sumatoria de las áreas de cada uno de estos elementos por su distancia en U al centroide de ese elemento y la sumatoria de esos, y dividido sobre la sumatoria total de las áreas. Aquí está. Esta área por esta distancia del eje aquí, más esta área por esta distancia de ese eje,
más esta área por su distancia en U, más esta área por su distancia. Al ser este pasando por el mismo lugar es 0, más esta área por esta distancia en U, más esta área por esta distancia, y todo es total. Dividido sobre esta área, más esta, más esta, más esta, más esta. La suma de todos. Eso me dice en U 11 centímetros. En B es esta área por esta distancia a partir del eje U, esta por esta distancia, esta por esta por los verticales, sobre la sumatoria total de áreas, y esa BGS me da 4,65. Estos son los centroides de esta sección de soldadura. Aquí está. UGS, centroide de la soldadura. BGS, centroide de la soldadura. Coloco los ejes centroidales de la soldadura. X, Y, Z. Estos son de la soldadura. Pueden no coincidir con los centroides de esto. O pueden coincidir. Entonces, una vez que tengo el centroide de la soldadura, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar las inercias respecto a ejes centroidales, tanto en X, en Y, como en Z. Entonces determino, le aplico Steiner. Está compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos rectangulares, puedo asumir. Y entonces diré que la inercia respecto a este eje va a ser a la sumatoria de las inercias de cada uno de estos elementos con respecto a sus ejes centroidales locales en X, más el área de ese elemento por la distancia vertical en Y, del centroide del conjunto al centroide de ese elemento. Y eso lo aplico para cada uno. Sumo todo y esa inercia es 822,98 centímetros a la cuarta. Similar análisis le aplico a Steiner a lo que es la inercia respecto a este eje vertical. Inercia respecto a este eje vertical va a ser a la inercia de cada uno de estos respecto a su eje local coincide este. Su base esto, su altura esto al cubo sobre 12, más el área por esta distancia de este eje al centroide de este elemento, que en este caso va a ser el mismo, 0, más este otro de la misma forma, más esto y dividido. Y eso será por sus distancias al cuadrado en X, perpendicular a este eje a cada punto. Y esa será la inercia respecto a este eje. El producto de inercias. El producto de inercias es igual a lo que es el área de cada elemento. También Steiner le puedo aplicar. El área de este elemento por sus coordenadas respecto a estos ejes X y Y en X y en Y. Más este elemento, más este. Le aplico esto. Sumatoria de áreas por sus coordenadas en X y Y. Con signos. Aquí debo determinar un signo. El producto de momentos de inercia puede ser 0, puede ser mayor a 0 o menor a 0. Este tiene signo. En figuras donde los ejes son de simetría, al menos uno de ellos, el producto de inercias nos da 0. Si los ejes son principales, sí, el producto de inercias siempre va a dar 0. Por otra parte, la inercia en X, en Z, respecto a este eje Z, es la suma de estas dos, o también el espesor de la soldadura que multiplica a la sumatoria de las L al cubo sobre 12 más la longitud de ese y por las distancias a su centroide de ese elemento, la sumatoria de todos esos elementos. Otra forma, que les va a dar un valor bastante similar, cualquiera de los dos métodos. De esta forma hemos determinado las características geométricas de la soldadura. De este elemento ya hemos determinado el centroide, ¿no? Aquí está, ¿no? Es el centroide. El centroide de este elemento. UGP y BGP. ¿Dónde está el centroide?
UGS, BGS. Directamente estoy asumiendo, ¿no? En alguna parte he encontrado. Pero como es de la sección, esta ecuación se aplica igual, solo para este elemento, ¿no? Esto puede discretizar en dos, en este rectángulo y en este rectángulo. Y digo que va a ser igual a la inercia en X respecto a este centroide de este elemento. Su base va a ser esto, esta altura al cubo sobre 12, más el área de Astito por la distancia en X de aquí al centroide, por Astito, al cuadrado. Más esto con respecto al eje X local, este es su eje local, base por altura al cubo sobre 12, más esta área por esta distancia de este eje aquí al centroide de este. Y eso hago para Y igual. Y de ahí saco lo que es el centroide correspondiente. Con el centroide lo que se ha generado es la posición de esta carga, perdón, la posición del centroide de la soldadura donde se genera el máximo esfuerzo y la posición está donde está aplicada la carga en la sección, esta, en 3 dimensiones. Le he puesto coordenadas, aquí está. Digo, en base a estos valores para la soldadura en U referido a estos ejes, a este eje vertical y horizontal, ¿no? En este punto, esta distancia en U es igual a 11, esta Y a partir de aquí es 465, Z 0. El otro elemento está aquí, ¿no? Respecto a este eje, esta es su distancia en U, esta en B, y en Z es desde aquí, porque estoy refiriendo ahora aquí, de aquí, aquí. Y tengo las coordenadas de este punto, donde está la carga en la sección. Esto no cambia en U, es la misma cantidad. Esto es un poquito diferente, este es 465, este es un poquito, no están a la misma altura los centroides en y en Z, lógicamente, a esta distancia está en 0. Aquí está aplicada la carga. Debo trasladar aquí, al centroide de aquí. La carga está aquí, debo trasladar aquí, el soldador. Ese traslado, primero descompongo esta carga aquí en X, en Y y en Z. ¿No? Eso traslado aquí. Carga en X, carga en Y y carga en Z. Px, Py, Pz. Para eso le aplico cosenos directores. Digo que el factor de distribución es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de xp más yp más zp. Con eso digo que en x va a ser xp sobre fd multiplicado por p, tengo esta. Cosenos directores, ¿no? Y le aplico para el y, para el z, un poquito de vectores. Como ya tengo descompuesto, he trasladado aquí las cargas de este punto. Esto está en el punto donde está aplicado la carga. Px, Py, Pz. Aquí estoy descomponiendo. El factor de distribución, estoy diciendo que su pendiente en x al cuadrado más pendiente en y al cuadrado más pendiente en z, raíz de todo eso es un factor de distribución. Para el px es este factor xp dividido en esta cantidad, xp sobre fd, y tengo esa. Como p no es dato, entonces en función de p, en toneladas. En y, igual, el py va a ser esta cantidad dividido entre este fd, y me da esa cantidad. En Z va a ser esta cantidad sobre este FD y me da esta cantidad. Entonces ya tengo esto, esto y esto. Solo es descomposición de vectores, ¿vale? En el espacio. Entonces hemos aplicado vectorial los cosenos de vectores. Es la forma más simple de descomponer fuerza. Como ya
el PZ. Ahora, ya he trasladado las fuerzas. Debo trasladar el efecto de la excentricidad. Estaban aplicados en el centroide de la sección y debo trasladar al centroide de la soldadura. Eso implica pues, que debo encontrar el momento. Si quieren, hacen por el sistema tradicional. Momentan en este punto, va a ser esta fuerza por su brazo, esta fuerza por su brazo y esta fuerza por su brazo, con las excentricidades que tienen a este punto. Ese es el momento que les va a dar. Algunos van a dar en X, algunos en Y, algunos en Z y algunos en X, en Y o en Z. Entonces se determina. Otra forma es mediante vectores. Conozco este centroide y conozco este centroide. Entonces puedo determinar el vector desplazamiento de aquí, 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 de aquí, aquí. Ese vector de desplazamiento es igual a estas coordenadas menos estas. Y para encontrar el momento es este vector de desplazamiento multiplicado por el vector fuerza aquí. Así de simple. Entonces digo, el delta soldadura perfil ha de ser igual en X, su componente aquí en X, menos su componente en X aquí. En Y aquí, menos el Y aquí. En Z aquí, menos el Z aquí. Con eso determino el vector desplazamiento de la carga. En realidad es una fuerza respecto a un punto, ¿no? Aquí está. Aquí. Ahí está el vector fuerza. Aquí esto estamos sacando de este vector. Aquí. Esto es la fuercita, esta fuerza y esta fuerza. Entonces el vector P ha de ser igual a Px, esto 0,56 de P, en Y menos 0,42 de P y en Z 0,707 de P. Eso estamos encontrando aquí, el vector fuerza. El vector fuerza. En el centroide de la sección en la parte libre. El vector de desplazamiento de la soldadura a la fuerza es la diferencia del vector de la coordenada del vector donde se aplica el vector del centroide del elemento. Aquí vamos a ver. Aquí. Su coordenada de esto en X menos su coordenada en X de este punto. Eso podemos ver aquí en lo que hemos determinado estos valores. Va a ser esto, que representa la posición de la carga, menos esto. 11 menos 11, 0 en X. Y esto menos esto. 445 menos 465 nos va a dar 0,20. Esto menos esto, menos 0,20. Esto menos este nos va a dar 210. Entonces, este vector de desplazamiento nos va a dar 0, menos 0,20 y 210. Vamos a ver este vector de desplazamiento. Ahí está. 11 menos 11, 0. 4 no sé cuánto es. 445 menos 465. 445 menos 465 menos 0,20. 210 menos 0, 210. Este vector de desplazamiento. El momento resultante en ese punto del centro de la soldadura, el vector momento, va a ser igual a este vector de desplazamiento por este vector fuerza, producto cruz. Planteo el determinante 0 menos 20, 210, 0,56P, menos 0,42P, menos 0,700P y JK. Resuelvo ese determinante y voy a encontrar este vector momento del análisis de esa resolución. Es un poquito vectorial, ¿no? Y con eso digo que en X, su componente escalar del momento en X me da con signo aquí su valor. Dice que este es el momento en X, que es igual a 88,06 de P.
Esto es en el punto del centroide de la soldadura. En Y nos da 117.6 P y en Z nos da 0,112 de P. Es el momento en X, momento en Y y momento en Z, con sus signos, los tres positivos. ¿Cómo voy a tomar los signos positivos de los momentos? En el sentido de la mano derecha. Entonces voy, aquí está, momento respecto del eje X en la soldadura. Momento en Y de la soldadura. Momento en Z de la soldadura. Ya colocamos. Estos sentidos para reemplazar en estos elementos que hago. Eje positivo, este es el eje positivo. Dedo gordo en esta dirección y rosca de la mano derecha, así. Entonces, o represento con este arco o pongo vector de doble punta que también se representa en momento y la doble punta debe darnos el sentido de giro. Esta doble punta nos dice del gordo derecho, ¿sí? Y gira de esta forma. En Y lo mismo, doble punta y el giro es en este sentido, el de la mano derecha. Como si esa doble punta estaría yendo en el sentido de ajuste del tornillo de rosca derecha. ¿Sí? En Z es el eje positivo, el dedo gordo y el sentido de rosca derecha, de allá, ¿no? ¿Sí? Ponen la mano de este lado con el dedo gordo aquí y esto gira y positivo, 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 positivo. Estamos representando los momentos aquí en la soldadura mediante gráficos de doble punta, que son los momentos. Ya tengo entonces en la soldadura la acción de las cargas y la acción de los momentos respecto a las tres direcciones de X. A partir de aquí, debo determinar los esfuerzos en cada punto. Primero, debido a las cargas axiales. Las cargas PX, PY, PZ pasan por este centroide. Entonces, el esfuerzo prima en X va a ser esta dividido sobre el área de toda la soldadura. Como esto pasa por el centroide, ese esfuerzo va a ser el mismo en toda la soldadura. ¿Vale? En Y, este pasa por el centroide, va a ser lo mismo. Esta PY dividido sobre el área de toda la soldadura. Eso es sigma prima en Y. En Z va a ser sigma prima en Z igual a esta sobre toda el área. La acción de la carga es así. La reacción en la soldadura debe ser en otro sentido. Los esfuerzos en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en todos, van a ser de este sentido. Los esfuerzos prima en X. Los esfuerzos en Y deben oponerse a esto. En 1 va a ser así y en cualquiera va a ser siempre así, porque son cargas axiales. En Z, jala así, entonces la soldadura equilibra y tendrá ese sentido en todos los puntos. Misma dirección y sentido, contrario al de la carga. Ya tenemos los primas, aquí están los primas. Esfuerzos en soldadura. Por cargas axiales, quiere decir por PX, PY, PZ, que pasan por el centroide. Menos, este menos viene del sentido. La carga está actuando así, en el sentido positivo. Es el eje X positivo. Como actúa, debe oponerse a eso, entonces le pongo en el sentido contrario. Menos PX o el área de la soldadura. Y tengo el valor. En Y lo mismo. En Y la carga venía hacia abajo, negativo. Entonces la reacción debe ser en el otro sentido, positivo. PY sobre área de soldadura. El área de soldadura, hemos dicho que es la suma de todas las longitudes de la soldadura multiplicado por el espesor de la garganta de falla. Ya tenemos esto. Esfuerzo prima es el PZ sobre área. Este sentido, la fuerza PZ viene hacia afuera. La reacción debe ser en el otro sentido contrario, menos PZ sobre área. Y tengo las primas. Estas primas en todos los puntos son los mismos, ¿no? Porque la carga pasa por el centroide. Ahora debo determinar
los esfuerzos que me generan los momentos. Si nosotros analizamos los momentos, el esfuerzo en cada punto, debido a cada momento, es diferente. En cada punto de la soldadura. Esto sí es variable. Si yo quiero encontrar momento en este punto, en el punto 1, debido al momento Z, ¿qué hace el momento Z? Este, el de la mano derecha, todo lo que queda arriba de esto, jala. Y lo que queda abajo de este eje, comprime. Lo que quiere decir es que aquí hay un esfuerzo generado por el momento en X en el sentido Z. Tracciona este momento. En Y hace esta operación. O sea que en este punto va a comprimir. ¿En qué? En la dirección Z. Este momento en Z hace esta operación. En este punto va a intentar este punto llevárselo allá, este momento. Por tanto, para equilibrarle rayo en el sentido contrario, y le descompongo en X y en Y. Este va a ser, debido al MZ, va a ser un esfuerzo en X positivo. Debido a este momento en Z, el esfuerzo en Y va a ser negativo, en el punto 1. ¿Y a qué va a ser igual? A este momento, sobre la inercia con respecto a este momento, y la distancia de este eje al punto. Ese es el esfuerzo en X. Segunda. El esfuerzo en Y segunda va a ser este momento dividido entre la inercia respecto a este eje, multiplicado de este eje al punto, por Y1. ¿No? Ese es el segunda en Y. De acuerdo a cómo se ha hecho, este es el sentido de oposición. Este momento hace esta operación. En cambio, este va a ser en este otro lado, en X va a ser este y en Y va a ser este. En X negativo y en Y positivo, debido al momento en Z. Eso le aplico a cada punto. Debido a los momentos, para cada punto va a ser diferente. En magnitud, en dirección, ¿no? y en sentido también. Están las primas para las segundas. Entonces, ¿qué debo hacer para cada? Debo determinar para cada punto donde creo que pueden darse valores diferentes. Aquí. Vuelvo aquí. Hemos dicho que para determinar los esfuerzos, debido a los momentos que son variables a través de toda la longitud de la soldadura, cada punto es diferente, lo que hacemos es identificar los probables puntos de esfuerzos extremos, máximos o mínimos, críticos. ¿Dónde se dan? Toda vez que hay un cambio de dirección. En este punto, la probabilidad de un esfuerzo. Vengo hasta aquí, va a ir variando, subiendo o decreciendo. Llego a este punto, aquí hay un cambio brusco por este cambio de dirección. Entonces, otro punto probable. Voy y esto sigue variando el esfuerzo. Llego aquí y tomo un valor. Puede ser menor, mayor, extremo, pero lo mismo a partir de este punto va variando. Llego a este otro punto, otro quiebre. Llego a este punto, otro quiebre, otro punto probable de esfuerzo extremo, otro punto probable de extremo. Entonces identifico ese punto. Y para saber cuál es el punto crítico, debo resolver todos esos puntos probables extremos. Y de ahí, por comparación, voy a seleccionar el punto más crítico. Para eso, debo encontrar para cada punto, para este, para este, para este, para este, para este, en los 8 puntos debido a los momentos. ¿Os digo? Aquí. Por momentos. Punto 1. El punto 1, aquí, para este punto. Esfuerzo en X y en Y me da este momento. Hace esta operación. Para ayudarme, genero el radio de aquí del centro de ese punto. Y este momento, esta reacción aquí, siempre es perpendicular a este radio. Así. Fuerza siempre es, momento es fuerza por brazo perpendicular
de la fuerza al punto donde quiero determinar. Quiero determinar aquí, estito, su radio, y este es el perpendicular, así. Es la acción. La reacción de sentido contrario. Entonces, menos aquí en el punto 1, debido a este momento, va a ser menos mz sobre iz, y por esta distancia x, o y1. Y1. En y va a ser, estito, así extiendo, hacia arriba. Va a ser más sigma segunda en y, ha de ser igual a más mz sobre iz por esta distancia de este eje al punto, x del punto 1. Ya tengo el esfuerzo segunda para el punto 1 en x y y. Para el z, en el z genera el momento en x y el momento en y. El momento en x hace esta operación. Jala todo lo que esté aquí arriba, tracción, y comprime aquí abajo. Así. Sobre la sección, ¿no? Sí. Entonces este punto está arriba, este va a jalar este momento en x. Pero su reacción tiene que ser sentido contrario a la acción de esto. Entonces, si esto es positivo, este es el sentido positivo, entonces digo menos mx sobre ix por la distancia de este eje de flexión al punto y1. Lo que me genera el momento en z, en x, en y. Este momento en y hace esta operación. Todo lo que está a este lado jala y lo que está a este lado comprime. Este lado. La acción va a comprimir. La reacción debe traccionar. Entonces digo, más my sobre y por x1. De esa composición saco el momento para el punto 1, el esfuerzo segunda en x, en y y en z. Y eso le aplico para todos los puntos. Supongamos otro punto, para este punto 5. Debido a los momentos, al momento aquí. ¿Cuál genera en x? Siempre el momento en z. El momento en z hace esta operación, genera el radio, y esto va a intentar jalar así, este lado. La acción. La reacción, esto debe venir en este otro sentido. En x va a ser esto y en y esto. ¿Qué quiere decir? En x positivo y en y negativo. Entonces digo, sigma segunda en el punto 5 en la dirección x más mz sobre inercia en z por la distancia y5, alturita, del centroide del eje x a este punto. En y, es hacia abajo, negativo, la resultante. Menos mz sobre iz por la distancia de este eje a este punto, x5. Ya tengo en x, en y, segundas para este punto. En z, este momento hace esta operación, comprime aquí. La reacción debe ser de tracción, entonces más mx sobre inercia en x por esta distancia de este eje al punto, y5. Este otro momento, a este punto, hace así, tracción, jala, comprime. La reacción debe ser de compresión, menos my sobre inercia en y por esta distancia de aquí a ese punto. Y eso hacemos para cada punto. Y aquí está resuelto punto por punto. Para el punto 1 está el esfuerzo segundas debido a los momentos. Esfuerzo segundo en x en el punto 1 más mz en la soldadura por y1 sobre la inercia en z de la soldadura. Da su valor. En y segunda, lo que hemos dicho, aquí está escrito. Ahora, una vez que tenemos en esta dirección en x segunda, sigma segunda en x, en y, en z, y los primas en x, en y, en z, buscamos la resultante en este punto. Para eso, aquí tengo una gráfica, este es el punto 1. Punto 1.
Los azules son las primas. Aquí he diferenciado con los colores para que se pueda ver. El sigma prima X1 tenía sentido, el sigma prima Y1 tenía sentido, y el sigma prima Z1 tenía sentido. Coloco sus sentidos con los signos que me saquaron. Eran negativo este positivo y este negativo. Ahí están con signos. Negativo en sentido contrario al eje positivo, positivo en el sentido del eje positivo, los azules. Este negativo en sentido contrario del eje positivo. Los segundas representan debido a la excentricidad o al momento. En X dice que nos sale negativo, sigma segunda en X1, positivo. En Y dice que es negativo en este sentido, este es el eje positivo, sigma segunda en Y1, y sigma segunda Z1 que es negativo en este sentido. Aquí encuentro la resultante. En X va a ser menos sigma en X1, va a ser igual a menos sigma prima X1 más sigma segunda X1. Ya tengo la resultante en esta dirección X. En Y, sigma Y en el punto 1, aquí va a ser igual, más sigma prima X1, sigma prima Y1 menos sigma segunda Y1. Ya tengo la resultante en esta dirección. En Z, sigma Z en el 1, en este punto va a ser igual, menos sigma prima Z1 y menos sigma segunda Z1. Tengo las resultantes. Digo, la resultante de esfuerzo aquí va a ser igual la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esta resultante más el cuadrado de esta resultante y más el cuadrado de esta resultante. Y con eso determino el esfuerzo resultante en este punto. Vamos a ver. Vamos a estar por aquí. Ahí están los esfuerzos resultantes en X, en Y, en Z. Y esta es la resultante esfuerzo en el punto 1. La raíz cuadrada de la sumatoria de estos cuadrados. Cuadrado de esto, cuadrado de esto, cuadrado de esto. Hago operaciones. Dice que el esfuerzo resultante en el punto 1 es de 1,22P. Ya tengo el esfuerzo resultante. Quiero saber la cantidad de carga en este que puede soportar este punto 1. Este le hago igual 1,22P1 y eso le igualo al esfuerzo de corte. El esfuerzo determinado de esta forma, bajo este procedimiento, dice que es igual al esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte de la soldadura son 1500. Entonces digo, esto en el punto 1 es igual a 1500. De aquí despejo P1 y dice, el esfuerzo en el punto 1 puede aguantar, con este alcanzando 1500 en su capacidad de soporte de carga al corte, hasta que P tome 1227,59. ¿Qué nos está diciendo esto? Aquí en la figura. Hasta que esta P tome ese valor, dice en este punto la soldadura puede aguantar, trabajando a 1500 kilogramos centímetros de corte en el punto 1. Eso solo nos dice que esta carga aguanta aquí, máximo. Y eso hay que hacer para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, 7 y el 8. Para todos los puntos. Y de ahí hay que comparar. Ese proceso está aquí realizado, ¿no? Nosotros hemos hecho un intento para el 5 más. Punto por punto. Aquí está el punto 1. Ahí está su carga. El punto 2. Similar manera de hacer. Su resultante, la carga que aguanta el punto 2. Esto nos dice 3.907,59. Nos dice que esta carga puede ser 3.900 y tantos y este punto, no sé si este es el punto 2. Vamos a ver. No, este. Nos dice que en este punto el corte, la soldadura está trabajando a 1500, cuando esta carga es 3.000 y fracción. Si le ponemos 3.000 y fracción,
Y aquí, trabajando a 1500, solo aguanta a 1200. Si le pongo 3000, aquí ya se rompe. ¿No? De estas dos, ya este es el que está mandando. Porque aquí aguanta solamente hasta que pese a 1200, algo así. Y eso hago para el punto 2, para el punto 3, para el 4, para el punto 5, y en cada uno determino el valor. Para el punto 6. Para el punto 5 dice que P puede tomar hasta un valor de 1752.24. Vamos a ver cuál es el punto 5. Este es el punto 5. Dice que la carga, esta puede tomar hasta 1700 cuando en este punto la soldadura está trabajando a 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado de corte. Eso quiere decir que esto aguanta esa carga. Pero los otros puntos, por ejemplo, aquí hemos dicho que aguanta hasta 3000, no le pasa nada a este punto. Con 1700 no le pasa nada porque hasta 3000, hasta que esos 3000 aguanta. Pero este punto que aguanta 1200 con esta carga de 1700, sí ya se rompe también esto. Sigue siendo este el más delicado. Y eso proseguimos hasta alcanzar el cuadro de la carga del punto 8. Dice que en el punto 8, la carga puede ser hasta 1024.56. Y como estamos igualando esto, está trabajando a un esfuerzo de corte de 1500. Vamos a ver cuál es el punto 8. Este es el punto 8. Entonces decimos, aquí, cuando esta carga es de 1000 kilogramos, dice que este punto está trabajando a 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado al corte. Eso aguanta aquí, solo que pese a 1000. Si el resto de los puntos aguantan más, está bien. Si le pongo los 1000, no va a pasar nada porque este aguanta esos 1000 y el resto aguantan sobradamente. Pero si le pongo alguna carga mayor a este punto se va a romper. Entonces, por ese efecto de comparación, por esa razón hacemos para todos los puntos y luego comparo y esta carga va a ser el menor de esas cargas, de todas. Aquí seguramente estamos comparando. Ahí está un resumen. En el punto 1 va a tener un esfuerzo en esta dirección, este esfuerzo resultante en 1, en 8, en 6, en 5, en 7, nos da las direcciones, sentidos y magnitudes. ¿No? Estas son las cargas externas, Px, Py, Pz y los momentos externos. Y estos son los esfuerzos que nos generan de reacción en cada punto. De esta comparación veo que el punto 4 dice que es el más crítico. El punto 4, va a trabajar a 1500 cuando esta carga P va a tomar el valor de 829.57. Quiere decir que el punto 4 es el más delicado. Solo aguanta hasta que la carga sea 829,53 kilogramos. Si le ponemos una carga mayor de P en el extremo libre, este punto 4 va a empezar rompiéndose. Nos está diciendo, este es el punto 4, nos está diciendo, nos está diciendo que este punto 4 solo aguanta acá hasta esta carga sea 800 y fracción. Si le pongo mayor, este punto 4 se rompe. ¿No? Como el resto aguanta más carga, no pasa nada, y hemos elegido el punto P4. Esa es la metodología a seguir en lo que es la determinación, sea la carga o los esfuerzos. Si te dan la carga, tendrás que determinar los esfuerzos en los 8 puntos. En este caso nos han pedido la carga. Entonces, como sé que el corte en todos los casos es 1500 máximo lo que puede aguantar, ¿no?
Claro que cuando le cargue aquí 800, el resto no va a estar trabajando a 1500, van a estar trabajando a cantidades muy bajas de esfuerzo. Este punto va a alcanzar 1500 con 800. El resto mucho menor, ¿no? Ese es la soldadura. Naturalmente, en la medida de que la sección tenga formas diversas, el método se hace más moroso en la determinación. Muy fácil de equivocarse, especialmente en los signos. Hay que tener mucho cuidado, estar concentradito para poder no cometer los errores. Ahora, si pueden encontrar alguna metodología que les permita identificar ese punto de mayor esfuerzo, adelante. Solo que en la soldadura no es fácil encontrar este punto solo de rotación. No es como en los elementos donde como los elementos roblones, que se puede identificar un punto solo de rotación. Al ser un elemento espacial, esto se complejiza sustancialmente determinar ese punto. Sin embargo, quién sabe, podrían intentar de alguna forma determinar una metodología que les permita encontrar esos valores. Ese es el método. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Preguntar, sugerir. Ingeniero, buenos días. Te escucho. ¿Será que podría volver a explicar cómo ha planteado los esfuerzos generados por el momento en Z en el punto 1, por favor? Los esfuerzos en el punto 1. El punto 1 es este. Causados por el momento en Z. Debido al momento en Z. Aquí hemos trasladado, este es un sistema equivalente, ¿no? Hemos trasladado las cargas aquí al centroide de la soldadura. Está el PX, PY, PZ. Esas son las acciones. Y los momentos también representan las acciones de la excentricidad. El momento en X que hace esta operación, el momento en Y que hace esta operación, el momento en Z que hace esta operación. A ver, esta operación. Esta es alrededor del eje Z, así. Entonces, quiero encontrar los esfuerzos para este punto. Debido a los PX es directo, porque las cargas pasan por el centro y es P sobre A. Esto sobre el área de la soldadura. Esto sobre el área de la soldadura. Esto sobre el área de la soldadura. Los sentidos, los opuestos a estos, porque son las acciones y la soldadura debe oponerse. En los momentos, quiero encontrar el esfuerzo en la dirección X, en esta dirección. Puede ser en este sentido o en este otro sentido, pero en la dirección X, en este punto 1. Entonces, ¿cuál me genera ese momento? Este es el Z. El Z hace esta operación. Entonces, de aquí le saco el radio aquí. De aquí del centroide al punto 1, una recta, radio. Le aplico el momento hace así. El esfuerzo siempre es perpendicular a este radio. Entonces, aquí va a ver, la acción de este momento va a ser una fuerza así. La acción perpendicular a este radio. ¿Qué va a hacer? Va a hacer girar así. Pues la soldadura tiene que oponerse a ese giro. Entonces le prolongo sobre esta que era la acción al otro lado. Esta es la reacción. El momento le hace así y este efecto de la soldadura va a ser así. Sumado esto más esto algebraicamente me va a dar 0. Bueno, equilibrio. Entonces sobre esta, ¿qué hago? Descompongo esta en X y en Y. Esta es la dirección positiva en X. Digo, sigma segunda en X, en el punto 1 va a ser igual a este momento MZ sobre la inercia respecto a este MZ y la distancia de este eje al punto. Y1. De aquí al punto.
Ese es en X. En Y, como esto hemos dicho que hace esta operación de descompuesta positiva, ya está en esta dirección. Va a ser menos este MZ sobre inercia en este eje, Z, y por la distancia de este eje aquí. Cuando hablo del sigma segunda en Y, debo referir a este eje, su distancia de aquí, aquí. Ya tengo en MX, sigma segunda en X, en el punto 1, y sigma segunda en Y en el punto 1. Debido a estos momentos en X y en Y, este momento en X hace esta operación. Aquí va a jalar. Esto es este eje. Aquí. Es el perpendicular a este plano. Este es el eje aquí. Esto va a jalar. La acción de este momento en X jala aquí. Su reacción en este sentido. Menos esto sobre su inercia con este eje y la distancia de este eje al punto. Y1. Ese es menos. Debido a este momento ¿qué hace? Así hace. Jala todo este lado y comprime este lado. Acción. La reacción tiene que ser del sentido contrario. Nos debe jalar en el otro contrario. Este jala así, ahora saldrá a este lado. Entonces digo, ese va a ser más MY sobre la inercia de este eje, la fricción es con este eje, y por la distancia de este eje al punto, X1. No sé si está claro. Está bien, Herbert. Lo que me estaba haciendo confundir era, digamos, de que solo tenemos, ¿cómo decir? Como dato el esfuerzo de provincia a corte. Por eso me estaba confundiendo. Gracias. No, la teoría dice, cuando determinamos los esfuerzos en cada punto, como puedes ver aquí hay esfuerzos en X, en Y y en Z. Y estamos componiendo esfuerzos en 3 direcciones. ¿No? Dice, la determinación de esfuerzos en este tipo de comportamientos dice que no es exactamente corte de todos, pero dice que la resultante de esos esfuerzos se puede asimilar a un esfuerzo de corte, casi con ventaja, para que la verificación esté perfectamente segura. Entonces, este esfuerzo dice que es al corte, de esta forma, con soldadura de filete, unida bajo esta forma. Como van a ver, hay partes que van a trabajar a corte. Estamos componiendo una fuerza en la dirección X, una fuerza en dirección y otra en Z. Estás componiendo 3 direcciones de esfuerzos en una sola dirección, que no va a estar ni en X, ni en Y, ni en Z. ¿No? Va a estar en un plano alabeado diferente a esos. Dice ese esfuerzo, podemos asimilarle a que sea igual al esfuerzo de corte. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más? ¿Dónde están los 75 estudiantes que dicen que están en clase? No hay. Aquí estamos, Inge. Están dormidos, parece. De acuerdo a la lista que les he tomado, son 75 en esta clase. Me estaba fijando en sus... En el Classroom hay 128 estudiantes registrados. En el Class. 128. A ver, vamos a verificar.
La lista oficial que tengo, ayer he sacado. La lista oficial del grupo 2 la lista oficial del grupo 2. A ver. La lista oficial del grupo 2 hasta ayer, de ayer, aquí está. Les voy a compartir para que vean. Esta es la lista oficial de resistencia de materiales 2 en el Classroom. Ahí está. Ayer he sacado esto del CIS. De acuerdo a esto, en este grupo hay 110 inscritos. Aquí está. Con sus correos institucionales, su código de carrera, su código de materia, es código de materia, es su correo que les da la institución a cada uno. Andy Lagos tiene este correo. Aquí AICA tiene este correo, es su código de carrera y es su código de materia, de resistencia. Todos estos tienen sus. Entonces, en esta materia oficialmente hay 110 estudiantes. A esta le estoy mostrando, este es del CIS. Ayer sacó, para ver si hay alguna variación. Lo raro es que las listas varían, ¿no? Si ya estaba cerrado cuando terminó el registro, ¿por qué otra vez aparecen 110? Porque la anterior lista esta, les voy a mostrar, que está al primer cierre, es al primer cierre, cuando terminó el primer registro, no tendría por qué variar. Pero resulta que al primer registro, yo no sé cómo se manejará nuestra facultad, nuestra carrera, al primer registro estaban 99 registrados cuando se cerró la inscripción. Yo lo que no entiendo es por qué de esa fecha, ayer, cambia a 110. No entiendo. Si teóricamente ya cerró inscripciones, debe haber algo, ¿no? Que no entiendo. Uno es eso, suponiendo los 110. Ahora, la otra cosa que quiero mostrarles es esto. Este es el Classroom de la clase de resistencia de materiales grupo 2. Aquí tengo el número de inscritos. Ingeniero, disculpe, no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo, ¿no? Vamos a compartir. Ahorita les voy a compartir. Ahí sí. Hasta les voy a compartir el. No es ese. Me voy a salir y me voy a salir. Aquí.
No tengo. No puedo. La del class, simplemente les voy a... Aquí tengo registrado en el class. Voy a mostrar. El número. Ustedes pueden entrar a eso. No hay ningún problema. Tengo 128 registrados. Tampoco entiendo. Primero tenía 98 registrados oficiales, suben a 110 y en el class hay 128 registrados. O sea, hay 18 más de la última lista, es la última. No sé, no he revisado si hay duplicados, triplicados o quiénes son los otros 18 que están registrados que exceden. No he revisado eso. ¿Por qué me estoy yendo a esto? ¿Por qué quiero hablar algo de esto con ustedes? Resulta que el anterior semestre, por eso han recomendado desde las autoridades, porque ha habido serios problemas en cuanto a las listas, aparecieron registrados en el Classroom como 270, 280 estudiantes en mis grupos. Yo no sé, nosotros ha debido hacer algo similar en otras materias. Y naturalmente yo he hecho el seguimiento con esa cantidad de estudiantes durante el semestre. Y cuando llega al final de la materia, quedo con 100 y algo estudiantes registrados. Y habían harta gente que después de saber sus notas de finales, inclusive, han retirado. Eso debe ser porque les han permitido, ¿no? Es otro tema. Pero me voy al hecho de que oficialmente nunca llegaron a los 270. Oficial era 160, 170, 180, más o menos los grupos. Habían más de 100 por grupo registrados. Esto deja muchas susceptibilidades, ¿no? A eso me voy. Deja muchas susceptibilidades. ¿Por qué tanta gente registrada en el clase? Claro, hasta antes de eso, yo les mandaba el link para los estudiantes, para los exámenes directamente publicando al CIS. Ahora nos han recomendado que estos exámenes se deban enviar solo a los correos institucionales de los inscritos. Por eso nos han proporcionado las listas. Ahora tengo las listas con su correo. O sea, los exámenes, quien no esté registrado en el class con correo institucional no va a recibir el examen. ¿No? Por eso estoy yendo a eso. Entonces, si hay 110 inscritos, van a recibir esos 110 inscritos, no el resto. Oficialmente. Porque se puede enviar el examen a través de su correo institucional. Ni siquiera con un correo particular, tiene que ser correo institucional. Bueno, hay otras cosas más que están implementando los del personal académico. Nos han dado charlas, algunos cursos, respecto a manejo y verificación de todos estos procesos. Y entonces nos estamos basando en eso. Por eso he querido conversar con ustedes de este tema, que tengan cuidado y que se aboquen al registro adecuado. También les he pedido que se registren en forma adecuada en el class. Cuando les he pedido que estas fotos son de identificación, les he pedido que pongan, por ejemplo, fijo aquí a uno de los compañeros, Alejandro Rojas Escobar, no sé si lo están viendo. Ahí está, con una foto bien puesta, ¿lo ve? Así del tipo carnet. Y entonces estas son las fotos más o menos de identificación. Les he pedido por eso más o menos así, del tipo carnet, cosa que les sirva de identificación para este proceso. Pese a mis recomendaciones permanentes, sigo viendo diferentes.
En algunos casos veo letras en vez de foto, no sé, su primer nombre, su seudónimo de artista, qué será, ¿no? Y en otros casos fotos así, todavía que no dan, no permiten identificar plenamente. Cabezas cortadas, inclinadas, ¿no? Tiene que ser del tipo carnet, por eso les pido por favor que corrijan esas cositas y modifiquen, pónganle su fotita así del tipo carnet actualizado, ¿no? A eso me iba, para eso. Bueno, hemos aclarado eso y yo les escucho respecto al tema. Si no hay dudas ya sobre la materia, volviendo a las uniones de soldadura, vamos a dar por concluido este tema. Ustedes ya practican sus ejercicios y si quieren alguna duda, algo que quieran comentar sobre estos temas, lo hacen. De ser necesario, lo vemos otra vez. Yo los escucho. No hay. Debo entender que todo está perfectamente comprendido. No tiene dificultad. No es complicado. Ustedes son jóvenes, ¿no ve? Memorias nuevecitas, con harto espacio, memoria fotográfica, lo que ven agarra. El problema es que ese concepto que agarra, esa metodología, lo puedan plasmar ejercitando en la solución de algunos problemas. Si eso hacen, créanme, no van a tener dificultad. Pero si uno cree haber entendido y quiere hacer de pronto después de varios días con el examen, dicen, es muy fácil y lo voy a hacer. Créanme que en la primera oportunidad les va a aparecer algunos pequeños problemas y la duda de dónde sacan, qué sacan, cómo, qué signo le ponen, cuál es la metodología, aun cuando sepan ese proceso. Y esas pequeñas dudas van a hacer que sus pruebas no sean las adecuadas. Por eso les voy a pedir que hagan. Si hacen, sí se van a tropezar con algo. Y créanme, ese tropiezo de identificar, de aclarar cómo toman esos valores o cómo generan, les va a ayudar. Yo sé que tienen base suficiente, matemáticas, todo. Manejan perfectamente vectores, tensores, los cálculos, todo. Las materias básicas, conceptos, todo manejan bien. Pero el problema a veces en esa aplicación hay unas pequeñas cosas que deben incorporar. Y éxito, no hay otra forma de agarrar sino a través de hacer las aplicaciones, resuelvan, ensayen. Si no pueden despejar su duda, quieren consultar, lo hacen. Pero háganlo. La única forma es hacer. Aquí estoy viendo que otro hecho que estoy viendo es que de los 70 y tantos que estaban en clase, habían estado muchos duplicados, ¿no ven? ¿Por qué entran con duplicado? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué entran 2 ingresos, por ejemplo? ¿Qué dice? ¿Me podrían decir por qué entran con dos ingresos a la clase? Es que otros entran con su celular y con su laptop, Inge. ¿Pero cuál es la razón? ¿En qué les beneficia entrar con celular y laptop? Para grabar la clase, Inge, y volver a repetir. Pero pueden grabarlo en el laptop o en el celular también. No entiendo por qué. Yo pienso que son 2 personas diferentes. Inge, a veces es por el tema de los micrófonos. Muchas veces del laptop no está bien el micrófono y cuando nos toca hablar no se oye y Sí, puede hablan ser. por medio del celular y a veces esa es la razón. Sí, puede ser. Eso sí puede ser.
Es muy probable. Pero para los exámenes tienen que tomar eso en nota y arreglar, porque en el examen un solo ingreso. Entonces tomen sus previsiones. Los exámenes solo van a ingresar uno, ¿no? Bien. Entonces nos vemos, si no hay nada más, nos vemos mañana. Y mañana vamos a empezar con el tema 2. Nos vemos, jóvenes, que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.